tener un nivel de agua que va a ser el nivel freático, y si hacemos referencia al nivel del agua que puede llegar a tener un confinado, se habla de nivel piezométrico. En la bibliografía lo van a ver, entonces tenemos que diferenciar esos dos términos. Entonces vamos a tener una capa impermeable, el hidroapoyo, un espesor por el que se va a mover esa capa de agua, y tenemos la parte superior, que es la que a nosotros, desde el punto de vista del suelo, es lo que nos va a afectar. Entonces vamos a tener una zona saturada, una zona de ascenso de la franja capilar, y una intermedia entre el suelo y este límite de la zona donde tenemos saturación de agua. Y acuérdense que los poros del suelo van a estar en la zona saturada totalmente ocupado de agua, y así va a ir descendiendo hasta la parte superior. Lo que a nosotros, sigo insistiendo, nos interesa es que esta zona, en la franja esa capilar, no llegue, el agua en exceso no llegue, y tengamos esa zona libre para tener un buen anclaje de las plantas y un buen desarrollo de los cultivos. Esto es lo mismo recién. Lo mismo. Nosotros, ¿qué tenemos que realizar previo a proponer o sugerir algún sistema de mejora de esos suelos? Primero tenemos que conocer la topografía del lugar, tenemos que conocer el suelo, y tenemos que conocer la dinámica del agua. Entonces, dentro de estos estudios que necesitamos para hacer un diagnóstico de estos problemas de drenaje, o sea, problemas de por qué el agua se queda en el suelo, necesitamos entonces conocer la topografía. La topografía va a ser la forma que toma el terreno. Si bien después vamos a ver la parte del práctico de topografía, pero con lo que digamos ahora nos alcanza para entender algunas cosas. La precipitación, ustedes van a ver que el factor de precipitación es un factor que está sumamente ligado a lo que es manejo del suelo. De la precipitación nos va a interesar cuánto llueve, cuándo llueve, qué cantidad, qué intensidad de las precipitaciones. Obviamente qué cultivos se desarrollan, porque no va a ser lo mismo un cultivo que sea susceptible a la falta de oxígeno a uno que sea resistente a esas condiciones. Si ya existiera alguna red de drenaje, o algún sistema, o alguna estructura que favorezca o mejore esa evacuación de agua por parte del suelo, que si se hace riego, cuánta agua se ingresa, con qué eficiencia se ingresa, cada cuánto se ingresa el riego, condiciones propias del suelo que nos dan una idea de la movilidad del agua en el suelo, como es la conductividad hidráulica. Obviamente que todo, si nosotros empezamos a ver también, todo esto nos va a ayudar a entender cómo se mueve la freática, en qué momento la tenemos más alta, en qué momento la tenemos más baja. Por supuesto que también nos va a interesar si el agua de riego nos aporta salinidad o no, y si todos estos procesos también están ayudando a salinizar los suelos. Entonces, de los estudios topográficos, nosotros tenemos que ver todo lo que hace a zonas de carga de agua, todo lo que es no tenemos que verlo de manera puntual, sino que abarcar mucho más allá, a saber desde dónde está ingresando el agua al sistema, ya sea por lluvia o sea por riego. Acá, bueno, necesitamos conocer muy bien cómo es la red de drenaje, necesitamos conocer, esto hay que entenderlo, que conocerlo como en detalle, todo lo que es la forma del terreno. Y por supuesto que todo lo que es infraestructura que tengamos dentro de los predios. Dentro de las cuestiones propias del suelo, ustedes saben que nos va a interesar el espesor del suelo, nos va a interesar todos estos procesos de infiltración, de permeabilidad, están totalmente ligados a la textura del suelo, y por supuesto a la conductividad,
como así también todo lo que ya hemos visto en las clases anteriores de sodicidad y de salinidad. De las cuestiones edáficas, perdón, me estoy saliendo, venimos diciendo dónde ocupa qué lugar ocupa el agua en el suelo. Por supuesto que nos va a interesar conocer la porosidad del suelo, los parámetros como capacidad de campo, porque son esenciales para conocer entonces cuánto espacio tiene el agua para quedarse dentro del suelo. Ahora, yendo directamente a esa capa de agua que tenemos, que tiene esas fluctuaciones y que tiene esa influencia sobre cualquier cosa que nosotros queramos desarrollar, ¿qué nos va a hacer falta? Conocer todo de la freática, conocer toda su dinámica durante el año. Si llueve, ¿cuánto asciende? Si riego, ¿cuánto asciende? ¿En qué época está más baja? ¿Hasta qué profundidad llega cuando asciende? ¿Hasta qué profundidad llega cuando desciende? Entonces, todos esos estudios que tenemos que hacer se tienen que después plasmar en dos tipos de mapas, que son los mapas de isobatas y de isoipsas que tienen acá. Estas isobatas e isoipsas nos van a permitir conocer la peligrosidad de la freática, vista desde el punto, tomado desde el punto de vista agronómico, la peligrosidad, si cuanto más cercana, más nos va a afectar en las cuestiones de cultivo, y conocer desde dónde hacia dónde se mueve el agua, y eso nos permite, o sea, las direcciones de flujo, la velocidad con la que se mueve, la carga hidráulica, y eso se conoce a través de este otro mapa que se denominan isoipsas. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora sí, profe. Gracias. Entonces, Sí, cuando profe. nosotros tenemos que elaborar estos mapas de cómo encontramos la freática en distintas épocas del año, vuelvo a insistir, no solamente lo tenemos que ver como una cuestión, como una foto dentro de un año, sino que tenemos que ver con esa variabilidad temporal que tenemos. ¿Cuándo está más cercano? ¿Cuándo nos va a perjudicar más? ¿Y cuándo está más profundo? Y en función de eso yo después voy a proponer también qué obra tengo que hacer para poder mejorar la condición del suelo. Entonces, como hemos dicho, nosotros vamos a necesitar conocer la profundidad de la freática. Esto, para poder hacer y conocer esta profundidad de la freática, la tenemos que estudiar, y eso, si bien cómo se construye y todo lo vamos a ver en otra clase, porque si no, hoy no nos dan los tiempos. Para eso se hacen perforaciones en el suelo, se llega hasta la freática, y se colocan unos tubos que permiten que el agua, con determinadas características, que permiten que el agua ingrese al tubo. Entonces con eso nosotros podemos medir a qué profundidad está la freática desde la superficie. Esos tubos se llaman freatímetros, y cuando la lectura la tengo que hacer así de manera personal, que alguien tiene que ir y medir hasta dónde llega la profundidad del agua, se llaman freatímetros, y si tuviera algún sensor que registra los ascensos y descensos de la freática, eso, el término que se utiliza sería freatígrafo. Y de estos no nos hace, con un solo freatímetro o freatígrafo que tengamos, no nos alcanza para tener idea de la dinámica del agua, sino lo que se instala es una red de freatímetros. Y a partir de esas lecturas, entonces, primero voy a conocer a qué profundidad. O sea, si el agua está a 50 centímetros de la superficie, a 1 metro de la superficie, a 2 metros de la superficie. Y con eso se trabaja entonces el mapa de isoipsas. Después, con esos estudios también, y con relacionado con alguna altura medida en el terreno, se pueden determinar las alturas del nivel freático, y eso se denomina isoipsa. Por supuesto que siempre se van a ver acompañados, cuando se hacen las variaciones de freática, con
los histogramas de lluvias. Entonces, estos mapas de isobatas, que nos va a dar esa profundidad, que son areales, ustedes van a ver que la isobata va a dibujar siempre un área, nos permite establecer esos niveles de peligrosidad. ¿Cómo los tomo? Entonces le he dicho, tengo un pozo que va a ser el freatímetro, donde el agua va a fluir. Si el agua asciende acá, toda esta se satura y asciende hasta acá, entonces voy a tener que todo este tubo se va a llenar de agua, entonces voy a ir midiendo de acuerdo a los periodos que se establezcan la profundidad, desde la superficie hasta donde llegue el nivel de agua. Entonces voy a tener un registro de todos los freatímetros con todas las profundidades. Y con eso se hacen estos mapas areales. Entonces, fíjense que marcan todas áreas. Entonces me dice, toda esta área tiene la freática a 50 centímetros, esta la tiene a 80, esta la tiene a 90. No sé, no estoy mirando con el dibujito, ¿no? Pero eso es lo que nos permite establecer. Fíjense que acá también, en otro tipo de diseño de mapa, también se dibuja y tenemos las áreas donde las isobatas nos marcan la altura de la freática, la profundidad, perdón, de la freática después de determinada lluvia, ¿no? Entonces tienen los distintos grados en la escala de a qué profundidad se encuentra. O de otra forma que se utiliza mucho es con los colores del semáforo, una vez que se establecen las profundidades, pintarlas de acuerdo a la peligrosidad. Entonces fíjense que de 0 a 50 metros o 50 centímetros el color es rojo, y de ahí va variando hasta el azul, que el azul significaría zonas donde la freática se encuentra a una profundidad mayor de 2 metros. Pero el agua, la profundidad del agua sola no nos dice cuánta energía tiene y desde dónde hacia dónde se mueve. Entonces, porque no es lo mismo tener si bien desde el punto de vista del suelo, esta es la profundidad, la diferencia de altura que yo tengo de agua desde este punto a este punto no es tan marcada como lo que es la diferencia de altura respecto al terreno, ¿no? Entonces, y si yo tuviera esta altura del agua, esta va a ser la altura, fíjense que la diferencia de altura entre un punto y otro de agua es mucho mayor, y entonces la carga que va a tener, la carga hidráulica que va a tener el agua en este lugar, va a tener una carga mucho más importante que la que yo tengo en este lugar. Por eso las isobatas me marcan el peligro de la freática cercana, pero no me dicen nada de cómo se mueve el agua, qué distribución tiene, hacia dónde va, si el agua, si hay una divisoria de agua, si después los flujos tienen, por cuestiones de morfología o de geología, tienen distintas direcciones, ¿no? Entonces, la profundidad solamente nos nos da la periodicidad, pero no nos expresa nada respecto de la energía del sistema. Entonces, para eso se trazan las curvas isoipsas. Estas curvas sí nos van a dar la altura del agua, medida en términos de cota, lo que se llama cota. Yo voy a tomar la altura referida a alguna altura que yo tenga en el terreno. Entonces, con la cota, ¿qué voy a hacer yo? Y la cota del nivel del agua me va a permitir conocer el nivel de agua y su energía de los freatímetros del nivel freático, o nivel piezométrico, acuérdense, para los que estén confinados, y nos permite conocer esa carga hidráulica de ese medio que está saturado de agua. Entonces, ¿cómo se mide la cota? Yo voy a la cota o la altura del agua. Para eso yo necesito conocer o haber establecido la altura del terreno. ¿Visto cuando ustedes pasan por las imágenes por Google y dicen, les va dando la altura 1200, 1300, 1400, ¿sí?
Eso han podido ver en seguramente siguiendo alguna imagen. Sí, profe. O cuando Sí, hablamos, profe, me o cuando gusta. hablamos que el cerro del San Bernardo está a 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Esos datos son son datos de altura. Nosotros en terreno, por otra metodología, podemos tener, que ya vamos a ver en topografía, también podemos establecer alguna altura que no tenga que estar relacionada con el nivel del mar, pero si la tenemos para esto con nivel del mar tampoco nos afecta, la podemos tomar para poder calcular la altura de la freática. Entonces, si conozco la altura a la que está el pozo, donde estoy haciendo la medición, y conozco la profundidad, entonces la cota del agua o la altura del agua va a ser la cota del terreno menos esa profundidad. Entonces con eso yo voy a establecer la altura del agua de la freática. Y con esa altura del agua de la freática voy a poder trazar las curvas isoipsas, que son curvas que unen puntos de igual altura. Estas curvas de igual altura tienen las mismas características que ustedes deben haber visto con el trazado de isoietas en clima. ¿Lo vieron? Sí, profe, sí. Más o menos me acuerdo. ¿No es cierto que ahí en climatología seguro que han aprendido a trazar una isoieta, a interpolar para trazar la isoieta? Entonces ustedes saben que las isoietas no se cruzan, no se bifurcan, pueden ser circulares. Entonces estas isoipsas son iguales. Voy a trazar puntos de igual altura de la freática. Ustedes ven acá, yo tengo una curva de 2 metros, una curva de 1,50 m, una curva de 1 metro. Entonces voy estableciendo los intervalos en los que quiero trazar las isoipsas, y con eso trazo las curvas de altura de la freática. Entonces, ¿qué me va a hacer falta para poder trazar esas isoipsas? Me va a hacer falta la altura del pozo, del punto donde yo estoy tomando, a partir del cual voy a medir la profundidad, y restando la altura menos la profundidad me va a establecer la altura de la freática en ese punto. Ustedes tienen un ejercicio en el práctico para poder hacer esto y practicar y sacarse las dudas sobre esto. Entonces, cuando nosotros podemos establecer estas curvas, trazar estas curvas, nos va a permitir conocer las zonas de recarga, o sea, de dónde viene el agua, hacia dónde se va, cómo es la descarga, si el agua toma distintos caminos, que serían las divisorias de agua, dónde hay mayor velocidad o dónde hay menor velocidad, y por supuesto que a partir de los efectos de la acción del hombre, qué variaciones tienen esas curvas, y si están además influenciadas por otros cuerpos de aire. Entonces se trazan este tipo de curvas. Fíjense que se van a generar, como digo, estas curvas que no se cruzan, no se bifurcan, que se pueden cerrar, pero no cruzar ni dividir, y ¿cuál va a ser la dirección del flujo? La dirección que tome perpendicular a las curvas de isoipsas, ¿no? Entonces, estas flechitas que tienen marcadas así, son las direcciones de flujo que va a ir desde mayor altura a menor altura de la freática. Fíjense que las direcciones de flujo siempre van a ser así, perpendiculares. Si las curvas están mucho más cerquitas, yo voy a tener una mayor diferencia de altura, y eso también me va a estar dando información sobre un gradiente hidráulico diferente, ¿no? La energía acá va a ser distinta a la que yo pueda tener acá cuando son más espaciadas. Siempre tomamos de referencia alguna tabla para saber, para orientarnos respecto de si las profundidades, así como hemos visto los niveles de salinidad. Esto nos sirve de orientación, y se clasifica un suelo, esta es de Israel, que es la que tienen en el manual. Un suelo está en buenas condiciones si la freática está por debajo de los 2 metros,
y si tuviera un ascenso no fuera mayor de 1,80 y durante un periodo corto de tiempo como es 30 días al año, ¿no? Y de ahí va variando a aceptable, a deficiente o malo, cuando la freática entonces la tenemos una profundidad menos de 1,20 m, que es ascendente, que si tiene un sistema de drenaje, no están drenando bien, no está funcionando bien. Siempre las tablas estas nos sirven de orientación para conocer si esa situación está en una condición buena, mala o regular. Como hemos dicho, nosotros necesitamos conocer esa dinámica de la freática, y para eso tenemos que instalar una red de freatímetros. Con uno solo no nos va a alcanzar. Esta es una red de freatímetros que estaba instalada por lo menos en Apolinario Saravia. Ustedes ven, en Saravia saben que tienen actividad, son horticultores, salen en periodo posterior a lo que es la colonia de Santa Rosa, o sea que la actividad hortícola ahí es importante, y tienen la freática cercana a superficie. Y en cuanto comienzan los riegos, la freática ahí asciende pero de manera inmediata. Entonces fíjense que se instala toda una red de freatímetros. Para eso, como son freatímetros, para eso necesito personal que vaya, que haga las lecturas. ¿Y qué lecturas voy a hacer? Ustedes, ¿cada cuánto tendríamos que tener las lecturas? Para tener una información básica o mínima de la freática, ¿cada cuánto tendría que hacer las lecturas? ¿O en qué épocas consideran que sería más importante hacer, si tuviera que hacer 2 lecturas al año? Y una sería en invierno, ¿qué no, profe? ¿Cuándo? ¿Cuándo en invierno? ¿En julio? ¿Junio? Finales del invierno. ¿Sería, Ahora. profe, en esta época, en septiembre, octubre, antes que empiecen las lluvias? Eso, en la época exacta. Esa fue más cercana a la respuesta. Noviembre. Una época tendría que ser en la época de estiaje. O sea, donde no hay lluvias y donde yo voy a esperar que el agua de la freática está más cercana o más lejana de la superficie. Más lejana. Más profundo, ¿no es cierto? Voy a esperar que la freática haya bajado, que esté en su mayor profundidad. Que en realidad es lo que, por ejemplo, les pasa en San Luis con los pozos de agua. ¿Sí? ¿Alguien vive por San Luis y tiene agua de pozo? Entre octubre y noviembre tienen la menor disponibilidad de agua porque bajan los pozos, porque no tienen aporte de agua de lluvia. En esa época es donde más les cuesta tener agua. Esa es una época, o sea, la época de mayor descenso de la freática. ¿Qué otra época me va a interesar conocer? Terminando el periodo de lluvia, profe. Muy bien. ¿Cuándo? Muy bien. Porque va a ser el mayor aporte Cuando de la qué. napa esté lo más Enero, posible. febrero son los de más lluvia. En abril, Y mayo. Cuando más abril. agua haya acumulada en las napas. Después o sea, está bien eso que en enero, febrero es cuando más llueve, pero en marzo sigue lloviendo. O sea que es como, eso es, el agua, la freática va recibiendo y va acumulando. Uno de los meses que tendríamos que sí o sí conocer sería abril, trazar las isobatas, las isoipsas, porque serían las épocas de mayor ascenso de la freática, porque ya recibió todo el aporte del agua de lluvia. Entonces, por lo menos se hacen estas isobatas e isoipsas durante el mes de abril y el mes de octubre, y se conoce entonces, por lo menos digo esas dos, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la posibilidad de ir midiendo cada 15 días, aunque sea una vez por mes, nos va a dar, por supuesto, mucha mayor información. La información es lo más valioso que nosotros tenemos para poder trazar y conocer
la dinámica del agua en el suelo. Esta es una red de freatímetros que instaló el INTA, también paralelo a la ruta. También acá tiene en la parte norte, en esta parte superior, perdón, está Apolinario Saravia. Ustedes vean que también es toda una red, no es uno solo, es toda una red que se instaló, porque toda esta zona comenzó, si bien antes tenía Saravia los problemas de ascenso de la freática, después la freática se fue sintiendo en todos los otros lugares por lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Cambio de uso del suelo, no evapotranspira lo mismo, no hay profundidad de raíces que bombeen el agua, se empieza a acumular agua en el suelo, y entonces tenemos estos ascensos de la freática. Se llegó a hundir una máquina cosechadora en los campos porque había ido ascendiendo, se fue saturando el suelo, se fue saturando, y cuando entró la máquina a querer cosechar, quedó hundida, porque estaba todo el terreno anegado desde la freática. Entonces, con las lecturas que se hicieron, en esos freatímetros se trazaron las curvas isoipsas, y después vamos a ver nosotros la otra clase, y les va a quedar el material de cómo se construyeron con materiales sencillos y materiales próximos a cualquiera de nosotros, porque se buscan en un corralón, cómo se construyen los freatímetros para poder instalarlo, y las precauciones que tenemos que tener cuando se instala. Eso lo vemos en la otra clase, porque hoy no nos va a alcanzar. Entonces acuérdense que siempre, entonces con las alturas de la freática, ¿qué hago? Trazo estos histogramas de variación de la freática en los distintos freatímetros, y siempre van acompañados de las precipitaciones que ocurren en esos periodos, ¿sí? Están muy asociados, entonces no los podemos dejar de lado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Alguna duda sobre esto? Yo Bien. tengo una duda Sí. de la isoipsa y la isobata. No sé si son lo mismo, porque yo anoté que son lo mismo. No sé si estaré mal. ¿La isoipsa y qué? ¿Y qué otra cosa? No, son distintos, totalmente distintos. Esto es una isobata. Te da la profundidad areal. Fíjate que habla de 1 metro, 1,5 metros. Desde respecto a la superficie, ¿qué profundidad se encuentra? Mientras que la isobata te da la altura de la freática. Mira, 360, 358, 356, 354. ¿Esos son metros sobre el nivel del mar, profe? No necesariamente. No necesariamente. Si yo establecí, por eso en la otra clase, cuando veamos topografía, vamos a ver, nosotros podemos tener una cota que no es absoluta. La absoluta son los metros sobre el nivel del mar, pero podemos tener una cota relativa, o sea, establecemos algún plano de referencia, y con eso calculamos las alturas, y a partir de eso podemos calcular estas alturas de agua, que por eso no necesariamente tiene que ser sobre el nivel del mar. Los que tienen los cálculos, perdonen que se me colgó un poco esto. Esto que yo les he mostrado acá, que creo que son los mismos que tienen el práctico, no me acuerdo, pero sí, estos son los los freatímetros del INTA, y ellos hicieron algún ajuste, por ejemplo, desde el Google. O sea que eso sí tendrían que alguna relación con el nivel del mar, estas lecturas. Profe, ¿qué había dicho con respecto a si las curvas de isoipsas estaban muy cercanas? Si están muy cercanas, mira, si nosotros tenemos este diseño, ¿no? De acá fíjate que la diferencia entre curva y curva, el espacio que hay entre curva y curva, no es tan marcado, ¿no? Entonces, nosotros podemos esperar que la velocidad con la que se mueve el agua acá, el gradiente con lo que tenga para moverse acá, va a ser más o menos uniforme. En cambio, si nosotros tenemos esta disposición, mira, de curvitas mucho más cercanas, eso significa que en menos
espacio yo tengo una diferencia de altura mucho mayor. O sea, el gradiente hidráulico que yo voy a tener entre esta curva y esta curva va a ser mucho mayor que el que yo voy a tener entre esta y esta. Mientras más cercano, más diferencia de altura en menor distancia, y mientras más alejadas estén, más uniformes estén, menor carga hidráulica entre una curva y otra para moverse el agua en el suelo. ¿Se entendió? Ahora vemos la ley de Darcy y con eso se va a ver mejor. Bien, profe, gracias. ¿Se acuerdan de la ley de Darcy? Esa no, profe. Esa no. Ajá, Luis. Física. Profe Villagrán siempre reniega, dice, ¿para qué le enseñamos la ley de Darcy? Y yo le digo, porque yo la uso, para eso tiene que saber, la usa geología, la usa... Darcy la usamos en un montón Es de... la que describe el movimiento del agua, digamos, o sea, a través de, por ejemplo, había un experimento en el cual se describía el movimiento del agua a través, por ejemplo, no sé, en un elemento poroso, digamos. De un medio poroso, exactamente. Entonces eso es lo que nos interesa a nosotros para esto. Muchas gracias, eso es. Ahora, primero vamos a ver, antes de eso, cómo podemos calcular ascensos de la freática, ya sea por agua de lluvia o por agua de río. Entonces nosotros vamos a tener estas entradas de agua, que va a ser por lluvia o por riego, del agua que llega, cualquiera de las dos, no toda va a infiltrar, ¿no es cierto? Parte del agua que nos llega, algo va a escurrir. Y de lo que infiltra, algo va a evaporar y solamente una parte va a aportar a la freática. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Entonces, para conocer nosotros esas cosas, nos es fundamental conocer las características del suelo, que es con las que comenzamos hablando, ¿no es cierto? ¿Dónde se instala el agua? Entonces, es fundamental para nosotros conocer la porosidad. Es fundamental para nosotros conocer las características de ese suelo de capacidad de campo, porque eso es lo que nos va a dejar esa agua gravitacional o ese espacio donde el agua se va a poder alejar. Entonces, primero necesitamos conocer la porosidad. No, la porosidad, ustedes saben que hay distintas formas de calcularla, a través conociendo las densidades o de los volúmenes de los poros. Eso ya lo vieron con edafología. Y esas características de porosidad y de capacidad de campo nos permite conocer entonces la porosidad drenable. Entonces, ¿qué hace referencia? ¿Qué es la definición que tienen en este manual? La cantidad de agua contiene los poros es drenada por gravedad. Entonces, que va a ser para nosotros el espacio poroso drenable, donde se puede alojar el agua en exceso, donde no va a tener más lugar que instalarse ahí, es lo que se conoce como rendimiento específico. Ustedes van a ver, esto es lo mismo acá. Ustedes van a ver que este rendimiento específico toma distintos nombres de acuerdo a la bibliografía, que lo van a tener como porosidad efectiva, porosidad eficaz, porosidad drenable, rendimiento específico. La freática tiene muchos nombres y distintas simbologías. En este caso vamos a ver como S, la simbología, para calcular ese rendimiento específico, y después más adelante lo vamos a ver como M sub E, en otra fórmula. Pero es esa parte donde el agua se va a poder alojar y que nos va a permitir ese ascenso de la freática. Entonces la porosidad drenable va a ser igual a ¿qué? A la porosidad menos la capacidad de campo. Entonces con esos datos y con algún otro podemos calcular cómo se produciría un ascenso de la freática a partir de una lluvia. Entonces, a partir de la lluvia nosotros vamos a hacer este cálculo. Primero tenemos que saber cuánto llueve. En este caso, para el ejemplo, dice
43 milímetros. Entonces, a partir de esa precipitación, quiero saber si la freática va a ascender o a lo mejor no va a ascender, ¿no? Y eso vamos a ver después por qué no puede ascender. La lluvia es de 43 milímetros. La profundidad, o sea, cuánto está la freática desde la superficie hasta el nivel de saturación, 0,6 metros. Entonces, el primer cálculo que tengo que hacer es cuánto de esta lluvia que va a llegar al suelo, cuánto va a infiltrar. Porque recién acabamos de ver un grafiquito que parte va a escurrir. No todo el agua que llega va a entrar dentro del sistema, parte va a tener un escurrimiento superficial. Entonces nosotros tenemos que calcular o cuánto escurre o cuánto infiltra. Si calculamos cuánto escurre, le tenemos que restar a la lluvia total. Y si no, directamente calculamos cuánto infiltra de la precipitación. Una de las formas que tenemos de calcular esto es, la lámina escurrida va a ser igual a el valor de la precipitación por 1 menos el coeficiente de efectividad o coeficiente de escurrimiento o coeficiente C de Ramsey, por ejemplo, que calcula cuánto entonces de una lluvia va a escurrir. Eso, ese coeficiente lo vamos a usar después cuando veamos las medidas de control y prevención en erosión hídrica que nos hace falta conocer para poder saber cuánta agua está escurriendo, ¿no? Con detalle lo vamos a ver en esos temas de erosión, pero ahora nos alcanza a saber que este coeficiente toma en cuenta la textura del suelo, la precipitación, las intensidades de precipitación, el tipo de cubierta vegetal que tiene, la disposición, si nosotros tenemos cultivos en hilera o no, y se lo hace para calculado para distintos tiempos. En este caso, nosotros vamos a usar el dato ya provisto para el ejercicio, que decimos que va a ser 0,7 el coeficiente de escurrimiento. Entonces, ¿cuánto va a escurrir? Aplico esta formulita, entonces, ¿cuánto va a escurrir? Va a escurrir 13 milímetros. O ¿cuánto va a infiltrar? Que va a ser la precipitación por el coeficiente y nos da entonces cuánto va a ingresar al suelo. 43 menos 13, 30, o el producto de esto, 43, nos ingresa, de los 43 milímetros nos ingresan 30. ¿Qué más nos va a interesar? Entonces, 30 milímetros van a llegar a todo el sistema. Ahora, ¿todo el agua que ingresa va a llegar a la freática? No necesariamente. No necesariamente. No toda su totalidad. ¿Por qué no va a llegar toda? Y parte la van a absorber las plantas, calculo yo. Calculo yo. Parte puede ser retenida por los poros. Parte va a ser retenida, muy bien. Parte, si el suelo está en condiciones de retener, si no pasamos la capacidad de campo del suelo, entonces parte de lo que ingresa puede ser retenida en el suelo. ¿Cómo establecemos eso? ¿Cuánto se retiene en el suelo? Necesitamos conocer la porosidad total, necesitamos conocer la capacidad de campo, necesitamos conocer cuál es el grado de humedad del suelo. Entonces, para los datos que tienen acá, la capacidad del campo, porosidad 55%, capacidad de campo 30%, humedad del suelo 28%. Entonces, ¿está en capacidad de campo? No. Está por debajo de la capacidad de campo. Entonces, le queda al suelo alguna capacidad para poder retener el suelo. ¿Cuánto va a retener en este suelo? Va a ser la diferencia entre capacidad de campo y humedad actual me da el porcentaje de agua que puede retener. ¿Cómo se lee esto? Sí. Disculpe, ¿cómo se dio cuenta que no estaba en capacidad de campo? No presté, me confundí. Porque yo tengo acá la humedad actual. La capacidad de campo es 30% y el 28% es la humedad actual del suelo. Listo, muchas gracias, profe, disculpe. De nada. Entonces, si yo hago la diferencia, me da ese porcentaje que no está saturado, no está en capacidad de campo, en capacidad de campo, y me brinda la información entonces de cuántos milímetros puede
retener el suelo por cada decímetro de profundidad. Esto se lee entonces que ese 2% el suelo puede retener 2 milímetros por cada 10 centímetros o por cada decímetro. Entonces, ¿cuánto teníamos de profundidad hasta la freática? 60 centímetros. ¿Cuántos decímetros son? 6 decímetros. Bien, ahí está en verdecito, gracias. Son 6 decímetros. Entonces, 6 por 2, 12. Esos son los milímetros que el suelo va a retener y no van a llegar a la freática. Entonces, de los 30 milímetros que decíamos que pueden, de los 30 milímetros, perdón que estaba con esto grande, de los 30 milímetros que hemos dicho que va a ingresar al suelo, el suelo va a retener 12 milímetros y solamente van a llegar a la freática 18 milímetros. Entonces, ahora sí puedo calcular cuánto va a ascender la freática en estas condiciones. Eso significa que la freática se va a ver enriquecida con 18 milímetros. La pregunta es, de esos 18 milímetros, ¿me va a permitir ascender 18 milímetros, más de 18 milímetros o menos de 18 milímetros de altura de la freática? Menos, profe. Más, profe, Más, ¿por qué? porque ya hay espacio ocupado por el suelo. ¿Cómo? Un poquito más fuerte. Porque ya hay espacio ocupado por el suelo en la freática. Exactamente, el suelo tiene su espacio, está ocupando su espacio. Entonces, el agua solamente se va a alojar en esos lugares donde tenga libre. Entonces, no es que en el suelo nosotros tenemos todo un espacio donde está un piso de un departamento que está vacío. Todo ese suelo está ocupado por esa fracción mineral o bueno, una parte orgánica en la parte superior, pero el agua solamente se va a poder ubicar en esos poros del suelo. Entonces, ¿cuánto va a resultar de la freática? Es la diferencia. Perdón, primero tenemos que calcular el ascenso, cuánto va a ocupar. Para eso vamos a utilizar este cálculo que hemos hecho de porosidad drenable. La porosidad drenable, o el espacio ese que nos va a quedar, es del 25%. Entonces, expresado en tanto por uno, la elevación va a ser la percolación profunda, o sea, los 18 milímetros que llegaron hasta la freática, dividido el espacio poroso drenable o rendimiento específico, que eso es 0,25, y eso me da entonces 72 milímetros o 72 metros de ascenso de la freática. Entonces eso es lo que va a subir la freática. Entonces tengo que calcular cuál va a ser la nueva profundidad de la freática, cuánto va a ser. Los 0,6 metros que tenía de profundidad menos lo que asciende, y me da entonces la nueva profundidad de la freática, que en este caso sería 5,28 metros medidos desde la superficie del suelo. ¿Alguna pregunta de acá? Profe, no sé Sí. si ya lo dijo antes, pero ¿el coeficiente de efectividad es dato de tabla o de dónde salió? Sí, este es dato. Sí. Y sí lo dije, sí. Sí es dato. En este caso después vamos a usar lo que yo dije, este coeficiente, lo vamos a usar después cuando hagamos cálculos para erosión, y ahí vamos a aprender cómo se puede, desde dónde se toma, desde dónde viene, pero no es objetivo de este tema ahora ver ese tema, ver desde dónde sale. Pero sí tiene que ver con esa relación de suelo, de lluvia, de cubierta vegetal que tenga. En función de todo eso, determino cuánto escurre y cuánto infiltra. ¿Alguna otra consultita de esto? Profe, ¿puedes repetir cómo calculaba la nueva posición del nivel freático? Nosotros llegamos a la conclusión de que con 18 milímetros de percolación y con una porosidad drenable del 25%,
el agua va a ocupar 72 milímetros o 0,72 metros. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva profundidad de la freática? Es la altura que yo tenía, la profundidad que yo tenía medida desde la superficie, menos este ascenso que voy a tener. Entonces, con eso llego a 5,28 metros desde la superficie. Gracias. De nada. ¿Otra cosa? ¿Alguna otra consultita de esto? Antes de pasar a otro ejemplo de cálculo, pero con lámina de riego. Bien. Entonces, si nosotros queremos calcular para un ascenso de freática, se simplifican algunos cálculos. Entonces voy a suponer que el suelo está en capacidad de campo. Yo estoy agregando los riegos cuando no dejando que la capacidad de campo baje. Entonces me va a hacer falta esa porosidad drenable, el rendimiento específico. Necesito saber cuánto o calcular cuánto de la lámina que yo agregue por riego va a percolar, y de ahí entonces voy a calcular la elevación del nivel freático. Entonces, para el mismo ejemplo, a 60 centímetros de profundidad desde la superficie, yo tengo una lámina de riego de 120 milímetros, la eficiencia de riego, que eso es un dato también, es del 60%, entonces directamente la percolación profunda va a ser la lámina que yo estoy agregando, esta lámina bruta, por 1 menos la eficiencia. Entonces, si reemplazo, me quedan 48 milímetros. Significa que de la lámina que estoy aplicando de 120 milímetros, 48 van a aportar a la freática. Entonces, determino la porosidad drenable, conociendo la porosidad y la capacidad de campo, y con eso ya directamente calculo la elevación de la freática, que en este caso van a ser 48 milímetros dividido 0,25, entonces me da 192 milímetros o 0,192 metros. Con este dato de elevación de la freática, calculo la nueva posición de la freática, que es 0,6 menos 0,192, me da 0,408 metros desde la superficie. O sea que se eleva a menos de 40 centímetros, a 40 centímetros de profundidad desde la superficie. ¿Puede dar algún dato? Si yo calculo sobre todo acá, pregunta para la clase, ¿yo puedo llegar a tener un valor de percolación profunda negativo? Podría ser, profe, suponiendo que tengamos algún adensamiento. No está saturado, no puede ser. Vicentini, bien, ¿cómo es? El suelo no esté saturado, entonces va a tener espacio para ocupar el agua. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar muy por debajo de la capacidad de campo, entonces el agua que llega va a ser retenida por el suelo y no va a llegar a la freática. Entonces acá nosotros podemos llegar a tener de valor de percolación cuando se calcula un valor negativo. Entonces, recomendación que pasó en algún parcial, si da un valor negativo no significa que la freática va a estar acá por arriba de la superficie, ¿no? Como en alguna vez en algún parcial me contestaron, que la freática se va hasta acá por arriba de la superficie, ¿sí? Entonces el valor negativo significa que la freática no se va a ver afectada por ese volumen de agua que ha ingresado, porque el suelo está en condiciones de retener todo el agua. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Para pasar a las cuestiones de movimiento del agua. Entonces ahí solo deberíamos concluir que la freática no va a subir. Claro, no se va a ver afectada, sí. La freática va a estar siempre en ese lugar. Porque no le va a llegar agua, digamos. No va a percolar nada hasta la freática.
Bien, habíamos dicho que nos interesa conocer el movimiento del agua, tener idea de la velocidad y que lo hacemos a través de lo que es la ley o la ecuación de Darcy. Entonces, la conductividad hidráulica ya la han visto también en la grafología. Esto nos da una idea de cómo se mueve el agua en el suelo, y este valor de K tiene unidades de velocidad, ¿no? Esas unidades de velocidad, y como siempre tenemos alguna tabla que nos oriente, es muy común que esta velocidad se exprese en metros por día, y la clasificación que podemos llegar a tener de muy lenta a muy rápida, fíjense que esta se mueve muy poquito, la muy lenta, 0,03 metros por día, y va variando hasta tener 3 a 6 metros por día, o más de 6, las muy rápidas, ¿no? Entonces, esa idea de que por ahí se dice que corre un río subterráneo es bastante difícil. El agua se mueve, pero como se mueve en un medio poroso, es bastante difícil que tome velocidades para moverse, ¿no? Entonces, la conductividad hidráulica nos va a dar esta idea de la capacidad para transmitir el agua, la velocidad con la que se puede mover, y conociendo esa característica del suelo, también puedo conocer, si yo conozco las alturas que tiene el agua, referido a una distancia que tengo entre dos puntos de agua, me representa la energía o el gradiente hidráulico que tengo en esa tabla de agua. Entonces el gradiente hidráulico se define como la pérdida de energía experimentada por unidad de longitud de recorrido. Representa la pérdida o cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud. ¿Cómo se calcula ese gradiente hidráulico? Para eso nosotros necesitamos determinar las isoipsas, necesitamos conocer la altura del agua, y entonces en función de la altura del agua, y establecida la distancia que hay entre ellos, yo voy a tener la diferencia de altura respecto de la longitud, me informa o me da como resultado este gradiente hidráulico. Por eso cuando decíamos que cuando las curvas están muy juntas, ese gradiente va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la distancia acá va a ser menor, ¿no? Entonces el gradiente va a ser mucho mayor cuando haya isoipsas mucho más juntitas, o sea, hay mayor diferencia de altura en una menor distancia recorrida. Estos gradientes y la conductividad nos permite calcular ese caudal o flujo de agua subterránea, y como también calcular la velocidad de escurrimiento del agua en ese medio poroso. Entonces, aplicando la ley de Darcy, y la ley de Darcy se aplica para ese entonces movimiento en el medio poroso, siempre acordándose que hasta donde nosotros vamos a ver, hasta donde nosotros vamos a llegar, solamente es cuando el flujo se lo considera como flujo laminar, ¿eh? No vamos a llegar a ver estas condiciones cuando son por flujo turbulento. Entonces la ley de Darcy, que dice que es directamente proporcional a una constante por el área, por ese gradiente hidráulico, ¿no? Esa constante que va a ser la conductividad hidráulica, el área por la que atraviesa el flujo, y el gradiente hidráulico obtenido a través de esas diferencias de altura respecto de la velocidad. Ahora, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Entonces, nosotros también podemos llegar a hacer un ajuste con respecto a la velocidad del agua subterránea, y pensando por qué lugares se puede mover el agua. Haciendo una igualdad entre lo que es el caudal tomado como por la ley de Darcy, y el caudal por la ecuación común de caudal. Si se hacen esas igualdades y se eliminan, entonces se simplifican las áreas, nos queda que la velocidad va a ser igual a la conductividad hidráulica por ese gradiente hidráulico. Ahora, se cuestiona que solamente se conoce, esto se toma así
considerando la totalidad del área de la sección. Pero el agua solamente va a circular por los huecos que tengamos, por esos espacios que tengamos. Entonces, la velocidad que se calcula donde va a circular el agua, con la que va a circular el agua, va a ser función también de, va a ser la conductividad, va a ser el gradiente, pero tomando en cuenta también ese espacio poroso drenable, que es lo que vimos recién como S, y fíjense que acá yo les decía que también, lamentablemente, no se utiliza la misma simbología en toda la bibliografía, entonces en este caso está representado como M sub E, que va a ser la porosidad efectiva. Entonces con eso se va a tener la velocidad del agua a través de ese medio poroso. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Voy a tener una zona de recarga, una zona de descarga, voy a tener entonces la conductividad hidráulica, voy a tener esa variación o delta de energía respecto de una distancia, entonces con eso voy a tener voy a poder calcular la velocidad, y si la tomo en cuenta, pues ya está acá, K', si la tomo en cuenta es el espacio poroso drenable, con eso voy a poder sacar la velocidad del agua subterránea. Todas esas cosas se hacen necesarias para después recomendar alguna medida que nos permita remover el agua que nos está afectando el suelo. Entonces esas medidas para remover el agua es lo que se conoce como drenaje, y puede ser natural o puede ser artificial, y que va a querer siempre, el objetivo de un drenaje en el suelo va a ser resolver estos problemas de freática alta, los problemas de salinidad o los problemas de inundaciones que se nos generan. Todo eso con la finalidad de poder mejorar la rentabilidad del cultivo. Ahora, imagínense que todo esto, primero partiendo de los estudios de suelo que tenemos que tener, los estudios de la freática, y después poder instrumentar una práctica que nos mejore la condición del suelo, nada de esto es de bajo costo. Si bien son inversiones, pero son inversiones de alto costo. Entonces la mirada que nosotros tenemos que tener es siempre evitar a llegar a tener estas cosas. Si llegamos y ya está el problema, a ver cómo lo mitigamos o lo resolvemos. Pero si no, como desde la profesión, lo que tenemos que mirar es evitar a llegar a estas cosas. Por eso hay que evitar a llegar en los cambios de uso del suelo sin haberlos controlado bien, realmente hacer los estudios de impacto, mirar con mucha responsabilidad y profundizar todos los aspectos para que una vez que se lleve a cabo un proyecto que cambie el uso del suelo, nosotros no lleguemos a necesitar de estas condiciones. Entonces, ¿qué va a ser un drenaje que yo voy a colocar en el suelo? Pues un drenaje artificial va a ser, porque lo voy a tener que construir, voy a tener que hacer algo para poder instalarlo. Es lo que va a pretender es mantener esa zona de exploración de las raíces libres de agua, ¿no? Entonces, ¿qué se coloca? Se colocan unos tubos donde el agua va a fluir por ahí y va a bajar y no va a ascender. Ese va a ser el objetivo, y voy a evitar estos ascensos y descensos de la freática y que no me permiten el total desarrollo de los cultivos. Cuando nosotros hablamos de estos drenajes, este sistema artificial, voy a poder hacer o un dren, lo que se llama dren a cielo abierto, que van a ser zanjas. Fíjense que son zanjas donde el agua que se encuentre dentro del perfil va a fluir a este espacio, va a tener cómo ingresar, cómo moverse a este espacio, y me va a permitir entonces tener esa parte superior libre de exceso de agua, o voy a poner alguna cuestión que me impida entonces también el movimiento de la tabla de agua. Y el objetivo final siempre va a ser mantener la zona de exploración libre de agua. Entonces estos van a ser drenes a cielo abierto,
y estos van a ser drenes entubados. Ustedes ya pueden estar viendo la diferencia y la ventaja que pueden tener uno sobre otro, ¿no? La ventaja de estos drenes a cielo abierto es que los puedo realizar rápido, pero imagínense toda esta sección y a lo largo de todo este canal que inhabilita de poder utilizar. Y además van a tener algunas cuestiones que, fíjense, estas paredes que se llaman, estas inclinaciones o las paredes del canal, las tengo que mantener siempre en buen estado de conservación, los canales siempre que tienen que estar libres, no tienen que tener sedimentos, de manera de recibir el agua y también conducirlas. No es que yo voy a recibir el agua y la voy a tener estancada, sino que la tengo que recibir y además eliminarla hacia otro lado. Lo mismo va a ser acá, van a recibir el agua, pero estos tubos que se instalan van a tener una determinada inclinación de manera de permitir que el agua se mueva de un punto a otro y llegue a un lugar donde se desagote. Entonces, estos drenes a cielo abierto tienen esa desventaja de que ocupan parte del terreno, los taludes se pueden desmoronar y tengo que tener bastantes tareas de mantenimiento. Bueno, hay mucha maquinaria que los puede ir, que los puede trazar y construir dentro de los predios. Y estos canales cuando se van haciendo, les vuelvo a insistir, tienen que tener una determinada inclinación, que es lo que se denomina pendiente, para que el agua se recibe de manera lateral, se deposita acá, pero se tiene que, no puede quedar estancada, sino que se tiene que mover. Y cuando se tiene que mover, también lo tiene que hacer con una velocidad que después no me erosione el suelo. Entonces, para que se pueda mover con esa velocidad que no erosione el suelo, tienen que tener una baja inclinación, o sea, una diferencia de altura escasa o poca por cada 100 metros de distancia, que es lo que se denomina pendiente. Otro tipo de dren que se suele hacer son los que se llaman drenes en galería o drenes topo, que esto se utiliza un subsolador. No. ¿Por qué paralelo? Debería ser perpendicular porque el agua fluye perpendicular claro, a la sí. digamos, por la diferencia de altura. Exactamente, sí, va a ser perpendicular, no va a ser paralelo, porque paralelo va a tener la misma longitud y le tengo que dar una pendiente, ¿sí? Tiene que ir interceptando el agua para poder recibirla. Entonces, tenemos que esto se caracteriza. Por un lado, ¿cómo se construyen estos drenes topo? Utilizo este implemento que se llama subsolador, que fíjate que es esta cuña que toda va a ingresar al suelo y que tiene en su parte posterior lo que se denomina balín. Entonces esto se inserta, se va a profundidad en el suelo y comienza a arrastrar, y entonces este balín va generando este espacio, este dren topo, y a su vez se van haciendo estas fisuras. Una que tiene que ver con el implemento, el subsolador, y las otros, estos agrietamientos que se producen y que permiten entonces ingresar el agua a estas fisuras, y entonces se vienen acá al dren topo y por ahí se elimina el agua. Ahora, esta tiene alguna limitación porque solamente tienen que ser para suelos muy arcillosos y tienen la desventaja de que se desmoronan, se desarman o se saturan de sedimentos, entonces los tengo que volver a hacer, ¿no? Sí, este es un tipo de implemento. Si tengo esta barra que sostiene, se inserta, y esto que tienen acá es lo que se denomina balín, o sea, va a ir frente avanzando y va a ir esto generando ese espacio para poder ingresar. Este también es
parte de esta cuña que va a ir, esta cuña que va a ingresar, y el balín está acá detrás. Y estas son las imágenes de una vez trazado, como queda el suelo, una fotografía de los suelos, cómo quedan marcados los drenes y esas fisuras a los costados. Pero repito, eso tiene que ser solamente para en caso de condiciones especiales de suelos arcillosos. El otro tipo de dren que nosotros podemos instalar son los drenes tubulares. Para eso se cava una fosa, se coloca el dren y se vuelve a cerrar. Entonces van a tener esa ventaja de que yo puedo cultivar toda la superficie. Los materiales son muy variados, de los que puedo utilizar, pero la característica que va a tener cualquiera de estos que se coloquen es que voy a tener el dren y a la vuelta voy a tener un material que siempre tiene que ser permeable, o sea que permita que el agua que yo tengo en la superficie ingrese al dren, ¿sí? Que no tenga una capa impermeable que lo rodea, porque si no, no va a poder ingresar el agua y no va a poder evacuar. Van a ver que son de distintos materiales que van a tratar de simular o van a tener muchos lugares por donde el agua pueda llegar a ingresar. Acá tienen un tipo de material, acá tienen otros, estos corrugados, donde permita una mayor superficie de contacto, fíjense que totalmente redondos, o estos abovedados. Bueno, las tuberías estas vienen así como enrolladas, como los rollos como son flexibles, y estas serían tapas que les permiten juntar entre cuando se termina un rollo y se comienza otro, ¿no? Son detalles de la tubería. Acá tiene, cuando se está instalando, se hacen las zanjas, se coloca el material, y se rellena, siempre acuérdense, con esa grava, esa superficie, o ese material poroso, que permita el ingreso más fino por afuera y más grueso más fino cercano, más grueso por afuera, pero que permita el ingreso del agua, ¿no? Dren visto de otra forma, fíjense que todas estas piedras son las que se colocan para que permita el ingreso hacia el dren. Bueno, acá una maqueta que te va haciendo el espacio y va colocando el dren. Otra forma de colocar los drenes, vuelvo a insistir, son obras costosas, y tenemos que tratar de evitarlo, y esto ya sería cuando a la salida, ¿no? De la salida del dren, hacia donde el dren va a eliminar el agua. Entonces el agua que elimina de un predio, ¿a dónde va a ir? A lo que se denomina colector del dren. Entonces los drenes van a desaguar en un colector de dren. Esto es un colector a cielo abierto. Fíjense que acá es una serie de drenes que están eliminando el agua de todo este predio, y entonces eliminan el agua a este gran canal, que va a ser un colector de todos los drenes. Les vuelvo a decir, este canal va a necesitar una pendiente para que el agua fluya, voy a necesitar mantenerlo, voy a necesitar mantenerlo libre de vegetación, voy a necesitar mantenerlo libre de sedimentos para que funcione. Y el agua hacia donde desemboque este canal no tiene que ser un lugar donde afecte perdón, ahí he visto las preguntas sobre las tuberías, ya les contesto. Primero la durabilidad, nosotros vamos a tratar de que sea un material, son obras costosas, entonces el material tiene que tener son materiales que son duraderos, no son de esos que se van a deteriorar rápidamente, ¿no? Pues vuelvo a insistir, son obras muy costosas. Mover el suelo lleva altos costos. No sé, Denis, si vos tenés cuánto sale en estos momentos mover 1 metro cúbico. No tengo el dato ahora, pero es algo caro, sí. Pero sí, general sí. es muy, muy oneroso, Sí, sí. ¿no es cierto? Entonces,
Nada de esto, ninguna de estas obras son de corta duración en el tiempo, porque las tenemos que hacer y las tenemos que mantener. Entonces las tuberías en general tienen que tener una larga duración. ¿Y cuánto va a ser el espaciamiento? Ahora vemos. Ese espaciamiento va a estar en función de la profundidad a la que yo quiera liberar el agua en el suelo, va a depender de esa conductividad hidráulica, va a depender de la frecuencia de riego, y para eso entonces hay distintas fórmulas que permiten calcular ese espaciamiento de drenes, y esas fórmulas las tienen en el manual. Nosotros no vamos a llegar, creo, a hacer cálculos con esos espaciamientos de drenes por una cuestión de tiempo, pero si podemos, después al final hacemos algún ejercicio sobre este espaciamiento. A la salida de los drenes también es importante poner estructuras de protección para que no ingresen animales y los obturen. Y también en medio de la construcción del dren, también se suelen colocar estas cámaras de inspección, porque si se obtura el dren, no está funcionando, entonces mediante estas cámaras se pueden hacer, si se ha producido sedimento, alguna rotura, se pueden corregir mediante estas cámaras de inspección que se colocan cada tantos metros, ¿no? Para poderlas mantener. Esto serían las salidas del dren de los predios. Fíjense, ahí están las rejillas, y esto tiene que estar así, tiene que estar limpio, tiene que estar sin sedimentos, tiene que estar sin vegetación, para que el dren pueda funcionar, para que el dren pueda evacuar el agua. Un sistema de drenaje que se ha puesto y hace muchos años y que funciona es el de la Colonia Santa Rosa, que fue de muy alto costo, pero eso es una obra que la hizo el Estado. No fue se generó un préstamo y se hizo alguna obra de esto. Entonces lo que le decía, el espaciamiento va a depender de la conductividad hidráulica, de la profundidad que yo tenga, y de también dónde está ese hidroapoyo, si lo tengo lejano o cercano a la superficie. También son cuestiones que toman en cuenta las fórmulas para poder hacer ese distanciamiento entre drenes. Perdone que le estoy ocupando 2 minutitos más de la clase y ya tengo. Y los sistemas de las disposiciones de los drenes pueden tener, de acuerdo a la conveniencia, pueden ser estos drenes paralelos, o lo que se conoce en espina de pescado, y esto sería una combinación entre el dren paralelo y la espina de pescado. Bueno, tienen que tener siempre ese material a la vuelta que permita la infiltración, y los drenes pueden tener esta disposición, ¿sí? Pueden eliminar el agua hacia un lado o hacia el otro, tener estos colectores y después un gran colector que lleve el agua. Siempre acuérdense que no tengo que tirar el agua al vecino, que no tengo que generar un perjuicio a nadie cuando estoy eliminando agua. O sea que eso requiere de un estudio previo importante, de saber dónde lo voy a instalar y hacia dónde voy a conducir una vez que termino, una vez que el agua va a tener su lugar final de deposición, ¿no? Que puede ser un canal artificial, puede ser una acequia, puede ser una vía de agua natural, pero que siempre tiene que estar protegida, que no la voy a deteriorar, que no la voy a erosionar, y sobre todo que no voy a llevar el agua que yo tengo en un predio para llevarla, le voy a generar en otro lugar. Siempre cuando se instalan los drenes, el agua no tiene el flujo no tiene una dirección horizontal, sino que se genera un radio hidráulico. Entonces las formas en las que toman esos flujos hacia los drenes tienen esa forma así, abovedada, ¿no? Entonces cuando se calculan las distancias, siempre tengo el espaciamiento para tener determinada profundidad, le tengo que acordar que esto toma esa forma abovedada, entonces voy a tener ese flujo acá para cuando calculo esta distancia que necesito libre para la exploración radicular. Y obviamente los beneficios van a ser muchos, como la eliminación del agua del suelo, voy a tener provisión de oxígeno, no voy a tener enfermedades, voy a poder tener un buen desarrollo radicular, no voy a tener problemas de tránsito por las maquinarias,
y obviamente la salud del suelo se va a ver mejorada porque todas las condiciones generales van a estar, de ese suelo van a ser mejores. Y por supuesto que dentro de lo que podemos llamar una desventaja, tiene que ver con el costo de inversión, ¿no? Los costos son altos, eso es inevitable, y si los drenes son a cielo abierto, acuérdense que nos está restando superficie de cultivo. Y que todas siempre lo que nosotros tenemos que hacer es, siempre van a tener costos de mantenimiento, ya sea por sedimento o porque se empiezan a crecer malezas en los canales, y que todo eso es mano de obra que nos va a hacer falta para mantenerlo en condiciones. Ese es un recordatorio nada más del agua en el suelo, de los distintos tipos de agua. Entonces, les pido disculpas, me excedí del tiempo de la clase. Esto va a estar subido en la plataforma para el cuestionario del viernes. Y si necesitan el profe Denis para agronomía, puse el horario de consulta los martes a las 3 de la tarde. Ahí tienen ya para ha generado un Meet, él lo va a hacer a través de Meet. El martes pueden a las 3 de la tarde hacerle ya consultas para el parcial del 10. Y el profe Martín Aciar ya les dio la consulta. Ya estableció su horario de consulta con el grupo de recursos. ¿Sí? ¿Esto está subido ahora o mañana, a partir de mañana? Miren, si me dan una horita, lo subo ahora. Yo Bueno, hago unas cositas que necesito resolver y ya lo subo. Igual tiene todo en el... sí, no, nada. Entré algo tarde. Algo sobre el parcial el 10 de septiembre. Profe, una consulta. Sí. El parcial del 10, o sea, el viernes que viene, yo también entré tarde, no sé si lo habrá dicho, ¿es en el mismo horario que vendíamos la práctica? ¿Que hacíamos la práctica? Sí, en principio, miren, si todo va con viento a favor a partir de mañana, el parcial va a ser en la UNSA. Listo. Claro, esa era mi pregunta. Si era en la UNSA, era en ese horario. En la UNSA en el horario de práctico, sí, no, en el horario de práctico. No voy a usar otro horario, porque no sé, si ustedes están cursando otra materia, entonces no puedo usar otro horario salvo el de práctico. Gracias, profe. Sí, dependo mucho del protocolo que establezcamos para poder tomar el parcial, ¿no? Que ya medio lo tenemos armado, pero si tengo suerte, la otra semana se puede empezar a habilitar, porque habíamos hablado de habilitarlos a partir del 1 de septiembre. ¿Y hasta hoy entraría todo lo que vimos hoy? Sí, hasta el práctico del viernes. Listo, profe. Muchas gracias. Sí, son 3 temas nada más, tampoco es tanto, son 3 temas nada más, porque si lo tomo después cae muy, muy tarde y ya van a tener todos los parciales juntos si lo tomo después de las mesas de examen. Claro, profe, hay una compañera preguntaba con respecto a un certificado a aquellos chicos que son del interior. Eso tiene que ver si no viven en Salta, sí tienen que ver. Digamos que para mí es fácil ir a dirección de alumnos y ver dónde fijaron su domicilio, ¿no? Si es caos interior. Profe, este no está en el... porque no lo encontré. Sí, sí está en el manual, sí. Pero... ¿Me podría decir el capítulo? Porque... no me acuerdo. Usted tiene que pensar que yo utilizo mi cerebro para lo poquito que me queda para otras cosas, no me acuerdo el número. Pero ya reviso todo eso y se los pongo como el tema de exceso de agua, le pongo la guía, les pongo esta orientación para estudiar, que es la presentación, y les pongo el capítulo de drenaje. Bien, profe, gracias. ¿Y la semana que viene qué tema veríamos? Y la semana que viene el tema ya comienza con fertilidad del suelo. Bien, profe, gracias. De nada.
No, tenemos que ir muy, muy rápido, porque si no, no nos dan los tiempos para ver por lo menos los temas más relevantes de la materia, ¿no? Por eso vamos así tan rápido. Bueno, si no hay otra consultita, nos vemos conmigo el otro miércoles, con el profe Denis el viernes, con el profe Aciar el lunes. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego, que muy bien. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Buenas, profe. Quería consultar algunas dudas respecto a mi situación, digamos. Sí. A la manera en la que se me va a evaluar. Sí, yo no tengo otra más que hacerte un parcial por vía plataforma. Que es como si alguno vive en el interior, tener que hacérselos así. Las preguntas que nosotros, en los cuestionarios y las evaluaciones que le tomamos el año pasado por cuestiones de la pandemia, y los cuestionarios que se toman ahora son todos vía plataforma, ¿no? Entonces, se pone el cuestionario, ustedes resuelven, como has escuchado ahí, hay alumnos que me plantearon que por ahí es poco tiempo, pero que tiene que ver con, la verdad que uno ajusta esos tiempos y ajusta algunas cosas porque tiene que ver con ese interés del alumno de aprobar la materia, pero no tanto a veces de estudiar. Entonces recurre a algunas prácticas que no son recomendables, entonces por eso uno va a ajustar. Entonces para tu caso yo tengo que tomarte los dos cuestionarios y el parcial. Para que, porque la fecha entonces... el 10 de septiembre. No, yo lo anoté, entonces voy a preparar los temas que son los apuntes que están en los PDF que estaban en la lista. Perfecto. Sí, son 3 temas. Los horarios de clase también son en los horarios estos que figuran ahí, que son a las 3 de la tarde hasta 4:30. Ah, perfecto. Y siempre se va cambiando el enlace también en esa parte. No, ese es permanente. Es el mismo enlace para todos. Son clases recurrentes, entonces no se generan otros enlaces. Solamente para... Se establece ya ese hasta el final. Claro, perfecto. Bien, entonces, la próxima clase, yo lo había anotado, semana que viene sería a las 3 de la tarde o esta semana viernes. El viernes, este viernes a las 3 de la tarde es el práctico sobre este tema. Ok. ¿Sí? Perfecto. Ya voy a subir la guía, tenés que conocer la guía, y bueno, un cuestionario que se hace al final de la clase, que son entre 4 y 5 preguntas, nada para desarrollar, sino o alternativas múltiples, o verdadero o falso, eso, nada para desarrollar. ¿Sí? Profe. Sí. Ok. ¿Hay algún otro compañero que esté cursando así a través de la movilidad UDES o no? ¿Otro más acá en la materia? No. Hay otros que han pedido cursar fruticultura. Sí, perfecto. Otras materias, no me acuerdo bien el listado, pero sí, de afuera a la universidad sí, había como 10 o 12 alumnos que... Lo que pasa es que